Hubo un tiempo, mucho antes de que las páginas de la Biblia existieran, en que la palabra de Dios se susurraba en el viento, se grababa en piedra y se derramaba en el corazón de unos pocos elegidos. No existía libro alguno que recopilara la voz del Altísimo. Solo había hombres y mujeres temblorosos, marcados por el fuego del cielo, perseguidos por reyes y aborrecidos por sus propios pueblos. Eran profetas, guardianes de un mensaje divino que quemaba más que cualquier llama y que pesaba más que el plomo sobre sus espaldas. Uno de los primeros, Moisés, subió solo a la cima del Sinaí. El monte humeaba y los truenos desgarraban el cielo como si la creación misma se estremeciera. 40 días sin agua ni pan, solo el eco de Dios retumbando en su alma. Allí, en piedra viva, comenzó a escribirse el primer testimonio. No fue tinta lo que marcó esas tablas, fue el dedo de Dios. Pero Moisés no bajó con un libro, sino con una carga. El pueblo, impaciente, ya se había entregado al oro y a la idolatría. Al verlos, su ira fue tan intensa como la decepción divina. Rompió las tablas. Lo escrito por Dios fue destruido por la debilidad humana. Desde ese instante, la historia de las Escrituras se convirtió en una historia de dolor, lucha y redención. Mientras el pueblo erraba en el desierto, Moisés comenzó a escribir. No por placer, sino por obediencia. Cada línea del Génesis, del Éxodo, del Levítico, del Números y del Deuteronomio nació en medio del polvo, entre las tiendas del campamento y las sombras del tabernáculo. No eran relatos, eran memoria viva, fuego que no debía apagarse jamás. Y aún así, muchos no creyeron, muchos se burlaron. ¿Quién guardaría esos pergaminos? ¿Quién arriesgaría la vida por conservarlos? Así comenzó la gran batalla por preservar la palabra. Si quieres descubrir más secretos sorprendentes, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspira y transforma. Activa la campanita para no perderte ninguna historia que cambiará tu forma de ver el mundo. Pasaron generaciones. Los pergaminos que Moisés escribió fueron guardados por los levitas, escondidos entre los utensilios del tabernáculo, protegidos con celo, como si fueran la mismísima presencia de Dios. Pero el corazón del pueblo era voluble. Unos reverenciaban las Escrituras, otros las ignoraban como si fueran polvo del camino. Entonces surgieron nuevos profetas, hombres como Samuel, Isaías, Jeremías, cada uno con una voz distinta, pero todos con la misma carga: anunciar la voluntad de Dios a un pueblo obstinado. No eran escritores por oficio, sino mensajeros por destino. Lo que decían les costaba todo: la paz, la libertad, la familia, la vida. Jeremías, por ejemplo, dictó palabra por palabra a su fiel escriba, Baruc. Durante noches enteras, bajo la escasa luz de una lámpara de aceite, las lágrimas caían sobre el pergamino mientras las advertencias de Dios eran escritas con tinta negra y dolor profundo. Y cuando finalmente terminaron, el rollo fue llevado al templo, solo para que el rey Joaquín lo escuchara, se burlara y lo quemara, página por página, en una hoguera real. ¿Te imaginas lo que es ver cómo la palabra de Dios arde frente a tus ojos? Cómo el trabajo de meses, la voz del cielo, es reducido a cenizas por el desprecio de un hombre. Pero no se rindieron. Jeremías volvió a dictar, Baruc volvió a escribir, porque la palabra no muere, aunque el mundo intente borrarla. Y así, entre persecuciones, exilios y guerras, los escritos de los profetas se fueron acumulando como brasas encendidas. Cada libro tenía cicatrices, cada texto era una herida abierta. Y mientras tanto, en los caminos de Israel, los profetas caminaban solos, cargando rollos de cuero en sus túnicas, sabiendo que podían ser apedreados en cualquier momento. Pero no temían. Sabían que su mensaje era más grande que ellos. Sabían que estaban escribiendo, sin saberlo, la historia eterna de la humanidad.
La historia de la Biblia no es una historia de escritores cómodos en despachos tranquilos. Es una historia de sangre, sudor y cenizas. Cuando Babilonia arrasó Jerusalén, no solo destruyó muros y templos, buscaba erradicar la fe de un pueblo, borrar su memoria, silenciar a su Dios. Los soldados saqueaban las casas de los sacerdotes, quemaban pergaminos, pisoteaban lo sagrado. Y sin embargo, algunos arriesgaron su vida para esconder los rollos. Cavaron en la noche, los ocultaron bajo piedras, en vasijas, en cuevas del desierto. Porque sabían que esos escritos no eran solo palabras, eran promesas, eran vida, eran el susurro eterno del Creador. En el exilio, bajo la sombra de cadenas, los profetas no callaron. Ezequiel, entre los cautivos, tuvo visiones que estremecieron el alma. Escribió de huesos secos que volvían a la vida, de un nuevo templo, de un Dios que no abandonaba. Daniel, en la corte de los imperios, arriesgó la muerte por mantener la fidelidad. Sus escritos, llenos de misterio y revelación, fueron preservados en secreto, como oro escondido. Cada uno de estos hombres escribía sin saber que sus palabras serían leídas siglos después. No sabían que estaban formando las columnas de un libro que cambiaría el mundo. Solo sabían que no podían callar. Y cuando el pueblo regresó del exilio, fue Esdras, un escriba consagrado, quien comprendió el peso del legado. Él reunió los textos dispersos, los organizó, los leyó en público, de pie, ante miles. Y cuando la gente escuchó la palabra, rompieron en llanto, porque habían olvidado, porque se habían apartado. Y ahora, al escuchar la voz de Dios, entendieron lo que habían perdido. Pero esa reunión de textos era solo el inicio. El Antiguo Testamento aún estaba incompleto. Faltaban voces, faltaban visiones. El cielo no había terminado de hablar. Pasaron siglos de silencio. No hubo profecías, no hubo visiones. El cielo, parecía, se había cerrado. Era como si Dios guardara silencio ante la obstinación del hombre. Pero ese silencio no era abandono, era preparación. En los rincones de Judea, en las aldeas olvidadas por los imperios, surgían pequeños grupos que copiaban los antiguos escritos a mano, letra por letra, sin margen de error. Los escribas se lavaban las manos antes de escribir el nombre de Dios, y lo hacían con tinta especial, con reverencia temblorosa. Si cometían un solo error, destruían el rollo completo, porque para ellos cada palabra era sagrada, cada letra llevaba el peso del cielo. Fue entonces cuando llegó la voz en el desierto, Juan, el Bautista. Su mensaje no era nuevo, pero sonaba con una fuerza que estremecía hasta las piedras. El reino se acercaba, decía, y con él la palabra viva se preparaba para caminar entre los hombres, porque lo que estaba por suceder sería la culminación de todo lo escrito. Jesús, el Verbo encarnado, no escribió un solo libro, pero todo lo que dijo, todo lo que hizo, se convirtió en palabra. Cumplió cada profecía, dio sentido a cada línea de la ley. Sus palabras encendían el alma, su presencia hacía arder el corazón de quienes le escuchaban. Y sus discípulos, pescadores, recaudadores, hombres simples, comenzaron a guardar cada enseñanza como si fueran piedras preciosas. Después de su muerte y resurrección, no se reunieron para formar una religión. Se reunieron para contar lo que habían visto, para proclamar que la palabra se había hecho carne. Y así comenzaron a escribir, no por ambición, sino por urgencia, porque los testigos morían, porque la persecución se desataba, porque sabían que el mensaje debía sobrevivir a cualquier costo. Los evangelios no fueron escritos en catedrales, fueron redactados en casas humildes, entre susurros y oraciones, mientras afuera los cristianos eran cazados como bestias. Y Pablo, en sus cartas, llenas de pasión y verdad, tejía los primeros hilos del Nuevo Testamento. Y mientras tanto, los enemigos de la palabra afilaban sus espadas.
las persecuciones comenzaron con furia. Primero por los judíos que consideraban a los cristianos una amenaza, después por los romanos que los veían como traidores al imperio. Ser hallado con un pergamino del Evangelio era motivo de tortura, prisión o muerte, y sin embargo, cada línea escrita parecía valer más que la propia vida. En las catacumbas de Roma, entre huesos y sombras, los primeros cristianos copiaban las cartas de Pablo, los relatos de Marcos, las palabras de Pedro. Lo hacían de noche, a escondidas, en secreto. Sabían que estaban construyendo algo eterno. Algunos escribas eran descubiertos, arrestados y arrojados a los leones. Otros eran quemados vivos con sus manuscritos atados al pecho, como si quisieran borrar con fuego la llama de la verdad. Pero no podían, porque por cada manuscrito destruido surgían 10 más. Por cada mártir, una nueva generación se alzaba dispuesta a continuar. A medida que el tiempo avanzaba, los textos sagrados empezaban a viajar. Cruzaban desiertos, mares, montañas. Eran escondidos en compartimentos secretos, cosidos dentro de ropas, enterrados en vasijas. Cada creyente que encontraba uno, lo leía con lágrimas, como quien escucha una voz que lo llama por su nombre. Pero con tantos escritos circulando, evangelios, cartas, profecías, relatos, surgió una nueva necesidad: discernir. ¿Cuáles eran realmente inspirados? ¿Cuál era la voz del Espíritu y cuál el eco de los hombres? Fue entonces que los líderes espirituales comenzaron un proceso largo, tenso y sagrado: la recopilación del canon. No fue simple. Hubo debates intensos, lágrimas, ayunos. Algunos textos eran amados por muchos, pero rechazados por otros. Cada decisión se tomaba con temor y temblor, sabiendo que lo que se aceptara o se negara afectaría a generaciones enteras. Y mientras el canon comenzaba a formarse en secreto, las persecuciones no cesaban. Aún corría la sangre, aún ardían las Biblias antes de serlo. Corría el año 303. El emperador Diocleciano ordenó una de las más violentas persecuciones contra los cristianos. Su objetivo era claro: erradicar por completo las Escrituras. Mandó destruir iglesias, arrestar líderes y, sobre todo, confiscar y quemar todos los textos sagrados. Soldados entraban casa por casa, exigiendo que se entregaran los escritos, y muchos cedieron por miedo, por debilidad. Pero otros se aferraron a sus pergaminos como si fueran sus hijos. Una anciana, en una aldea de Asia Menor, fue golpeada hasta perder el conocimiento por negarse a entregar un manuscrito del Evangelio de Juan. Lo tenía escondido en una vasija de aceite, envuelto en telas y oraciones. Murió 3 días después, pero el manuscrito sobrevivió y llegó hasta las manos de un obispo que lo protegió con su vida. Estos relatos se multiplicaban. Hombres y mujeres comunes, con fe inquebrantable, protegían los textos con una convicción sobrenatural, porque sabían que no eran solo letras, eran vida, eran verdad, eran la voz del mismo Dios. Y entonces, como un suspiro después de una tormenta, llegó la libertad. El emperador Constantino, convertido al cristianismo, puso fin a las persecuciones. Por primera vez en siglos, los cristianos podían reunirse a la luz del día, podían leer en voz alta sin miedo a morir. Y fue entonces cuando se dio el siguiente gran paso: recopilar, confirmar y unificar los libros que formarían la Biblia. En el Concilio de Nicea y otros encuentros posteriores, se debatió, se oró, se examinó cada texto. El Espíritu Santo guiaba cada decisión. Se comparaban manuscritos, se escuchaban testimonios, se discernía palabra por palabra. No se buscaba imponer, se buscaba obedecer. Los 4 evangelios fueron reconocidos como pilares: las cartas de Pablo, la carta de Santiago, el Apocalipsis de Juan. Cada libro tenía detrás una historia de fuego y sangre. No fue un proceso político, como algunos creen. Fue un acto de fe, de discernimiento, de profunda reverencia.
Y finalmente, surgió lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. La Biblia, como la conocemos hoy, era ya una realidad, pero su travesía apenas comenzaba. Aunque el canon fue establecido, la batalla por conservarlo y difundirlo se extendió por siglos. Cada copia debía escribirse a mano. Monjes en monasterios pasaban años copiando página por página, palabra por palabra, en silencio absoluto. Era una obra de amor y obediencia. Cada trazo era una oración, cada letra una llama viva. Pero no todos querían que la palabra de Dios llegara al pueblo. Durante siglos, las escrituras quedaron encerradas en idiomas que solo los eruditos podían entender. El poder temía que el pueblo descubriera la verdad por sí mismo. Y así, la Biblia se convirtió en un tesoro escondido, protegido, sí, pero también restringido, hasta que hombres como Jerónimo, en el siglo IV, tradujeron los textos al latín, y siglos después, en la oscuridad de la Edad Media, surgirían otros que arriesgarían todo por acercar la palabra al pueblo. Uno de ellos fue Juan Wycliffe, otro, William Tyndale. Este último, al traducir la Biblia al inglés, fue perseguido sin descanso. Lo capturaron, lo encarcelaron, lo ejecutaron. Sus últimas palabras antes de morir fueron una oración: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Esa oración no murió. Años después, se imprimió por primera vez una Biblia completa en inglés autorizada. Y así, el río de la palabra fluyó como nunca antes. La invención de la imprenta fue un milagro providencial. La Biblia dejó de ser un privilegio de pocos para convertirse en el alimento de millones. Ya no se ocultaba en cuevas, se proclamaba en plazas, ya no se escribía en secreto, se imprimía en masa. Pero cada página impresa, cada traducción, cada libro que llegaba a las manos de un creyente, llevaba en sí la sangre de profetas, el sudor de escribas, las lágrimas de mártires, la llama de un amor eterno. Y ahora la tienes tú, en tus manos, en tu estante, en tu celular. La Biblia que hoy lees sin temor fue escrita con dolor, protegida con sangre y entregada con amor por generaciones que jamás te conocieron, pero que creyeron que tú también necesitarías escuchar la voz de Dios. Cada vez que abres sus páginas, una historia de siglos despierta. No estás solo frente a un libro. Estás ante una llama que ha atravesado imperios, persecuciones, guerras, inquisiciones y revoluciones. Estás frente al eco vivo del cielo. ¿Lo has olvidado? ¿Has dejado que el polvo cubra lo que costó la vida de tantos? ¿Te das cuenta de que hubo quienes murieron por lo que tú hoy ignoras? Es tiempo de volver, de abrir sus páginas como quien entra a tierra sagrada, de leer no con prisa, sino con hambre, de llorar al comprender que cada palabra escrita fue guiada por un espíritu que no duerme ni se apaga. La Biblia no es solo un libro antiguo, es la carta de un padre que no se rinde, el mapa de una historia que aún no termina, la voz del amor que te llama por tu nombre. Y cuando la abras, que no sea por rutina, sino por reverencia. Cuando la leas, que no sea por deber, sino por deseo. Porque tras cada palabra hay siglos de lucha. Tras cada página, un milagro. Tú no estás leyendo un libro, estás tocando la eternidad. Si te impactó esta historia y quieres descubrir más secretos sorprendentes, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspira y transforma. Activa la campanita para no perderte ninguna historia que cambiará tu forma de ver el mundo.